Las 8 de la mañana con 11 minutos. Estamos de regreso en Ahora es Cuando en Infinita. Conversamos esta mañana en el estudio con el director subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez. Rubén, muchas gracias por estar en el programa. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, muchas gracias. A ver, tenemos la oportunidad de entender cómo opera el mecanismo que está siendo puesto en tela de juicio en este momento, ¿verdad? A propósito de la liberación del sicario sindicado por la justicia junto con otras dos personas de haber participado activamente con un pago de 30 millones de pesos, ¿fue? En el crimen, en el asesinato del llamado rey de Meix. Hay acusaciones cruzadas, Rubén, que van y vienen. Ayer vimos de la Suprema, ¿verdad? Directamente a la Corte Suprema responsabilizando a Gendarmería por la polémica liberación de este imputado. Ustedes han dado a entender también que la responsabilidad no está en Gendarmería, que ustedes están ahí para acatar las órdenes, cumplir las órdenes y no cuestionarlas, estas órdenes que vienen en un formato que usted nos va a describir a continuación. Sí, yo creo que sería muy ilustrativo si usted nos ayuda a entender cómo opera el mecanismo, independiente de este caso, así en el papel, cómo opera y si hay excepciones o esto opera igual para todo el mundo. ¿Cómo opera la relación, la comunicación entre la justicia y Gendarmería para situaciones como esta? Bueno, muy buenos días a todos y todas. Desde el año 2014, Gendarmería generó la resolución interna 440 a través del director nacional de la época, que valida la existencia del TIGE, que es la forma de transferencia interna electrónica de documentación entre el Poder Judicial y Gendarmería de Chile. Sin perjuicio de aquello, hasta hoy se mantiene la entrega también manual, es decir, en papel, de cada documento que se genera, en este caso, entre el Centro de Justicia y Santiago 1. Las órdenes, como ya se han dicho, y los canales a través de los cuales nos vinculamos con el Poder Judicial son formales, no informales. O sea, no hay telefonazo, ¿eso quiere decir con eso? No es lo que en estricto rigor procede. Por lo demás, desde lo normativo, Gendarmería, y como hemos sido enfáticos y reiterativos, es un organismo disciplinado, jerarquizado y obediente, y le corresponde, de acuerdo a lo que prescribe la normativa, cumplir las resoluciones de los tribunales de justicia sin corresponder calificar el fundamento, la justicia ni la legalidad de las mismas. Ya, pero no me está dando el detalle de cómo es el procedimiento. Eso es el marco del procedimiento, pero ¿cómo es en la práctica? El procedimiento, luego de recepcionada una orden del tribunal, en este caso una orden de egreso en que se centra la controversia, leo lo siguiente: ante la recepción de una orden de libertad, ya sea por sistema de casilla de correo TIGE o de manera física por parte de personal del Subdepartamento de Servicios Especializados y que proviene de los tribunales de justicia, se procede a realizar el chequeo de los antecedentes en el sistema de internos y se cotejan los antecedentes de la carpeta judicial para poder generar la orden de libertad. Posteriormente, una vez generada la orden de egreso, debe ser firmada por el funcionario que la confecciona, además del señor jefe de estadística, jefe operativo y jefe de unidad, le hace este último el alcaide. Tercero, luego se entrega una copia de egreso a las diferentes áreas para ejecutar la derivación desde el módulo en que habita el interno hasta el último control que lo ejerce el señor oficial de guardia. El oficial de guardia, a su turno, es quien realiza el procedimiento de cotejo de identidad y, para el caso de extranjeros irregulares que no tienen RUN, se chequean las señales morfológicas y fotografía para autorizar su egreso, es decir, prevenir también las suplantaciones. Se hace presente que Gendarmería de Chile efectúa distintos procedimientos operativos de seguridad previos a la puesta en libertad de una persona imputada o condenada con el fin de evitar suplantaciones de identidad, que es lo que mencioné anteriormente. Ya, ahora, ¿qué fue lo que falló aquí, en el caso del sicario? Nosotros, hasta el minuto, no tenemos evidencia concluyente respecto a algún acto de negligencia o de otra naturaleza que recaiga en el personal de Gendarmería. Nosotros recibimos una orden, nos formamos muy temprano, me refiero al personal de los dispositivos que trabaja en tribunales, la gente que se desempeña en las unidades penales, y no nos levantamos predispuestos a desobedecer, sino que a obedecer. A nosotros nos forman para obedecer, en este caso los tribunales, a la autoridad de gobierno, a los tribunales de justicia. Y en consecuencia, lo que hacemos es, con el detalle que acabo de indicar, someter al procesamiento correspondiente la orden, verificar que no existan discrepancias de identidad, velar por la seguridad del sujeto en todo momento para que no sufra agresiones en los desplazamientos internos y ejecutar la libertad en los tiempos, le hace dentro de la jornada en que se emitió la misma. Ya, pero director,
alguien que tenía orden de prisión preventiva y que hoy está en la calle, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué conclusión tienen ustedes de Gendarmería? Porque la pregunta es muy pertinente considerando que ayer la Corte Suprema apuntó derechamente a la responsabilidad de ustedes. Se trata de un hecho grave que nos ha movilizado desde el comienzo. En virtud de esto, suministramos con mucha velocidad y transparencia toda la información que se nos ha entregado. Nos pusimos a disposición del Ministerio Público, como ya lo he indicado en otras entrevistas. Por otra parte, hemos ordenado el procedimiento investigativo interno, le hace el sumario administrativo por parte del director regional metropolitano y estamos a disposición de las autoridades, en este caso judiciales y de gobierno, para cualquier mejora que se quiera introducir respecto de la gestión documental del Poder Judicial o alguna otra coordinación o mecanismo que contribuya a generar categorías distintas o circuitos más intensos de control en la tramitación misma, en la recepción y en la ejecución de las órdenes de libertad. Esa es una deficiencia de nuestro sistema hoy día, dado, ¿verdad?, que estamos con casos crecientes de delitos asociados al crimen organizado. Necesitamos ahí protocolos distintos, un estándar distinto, un mecanismo en paralelo para casos de mayor gravedad. ¿Usted considera que ahí hay una cuestión que se puede corregir como sistema? Las deficiencias, las debilidades, las eventuales conductas infractoras serán determinadas de acuerdo a la investigación que está sustanciando el Ministerio Público, organismo autónomo, persecutor, que ha estado desplegando sucesivas diligencias en el penal Santiago I y en otros lugares, y que, de acuerdo al rigor con que habitualmente realiza sus investigaciones, establecerá dónde está el nudo crítico, y nosotros estamos a disposición siempre, al tenor de las actuales necesidades de seguridad que tiene el país y el sistema carcelario, de ir perfeccionando nuestros procedimientos. Pero lo que no podemos decir y no aceptamos es que a priori se pretenda cortar el hilo por lo más delgado y que se diga que en el sistema penitenciario están los ripios, cuando esto no ha sido demostrado. Ya, déjeme preguntarle una cuestión, ojalá que me lo pueda explicar de una manera bien cotidiana. Cuando se produce por alguna razón algún error en una orden, como pareciera haber sido este caso, que es lo que se ha apuntado a que aquí hubo un error de tipeo y que por eso se hizo una corrección y se mandaron finalmente distintas comunicaciones a Gendarmería, ¿cómo opera ese procedimiento? Nosotros recibimos el día 9 en la práctica para enfocarnos en el caso cuyo análisis nos convoca. El día 9 de julio, miércoles 9 de julio, recibimos una orden de ingreso del sujeto, de Ferrer. Luego, el día jueves 10 de julio, a las 12:11, recibimos una orden de libertad, un oficio que se refiere a la liberación del sujeto y se expresa por sí mismo en el texto. No admite dudas. Y no nos corresponde calificar el contenido del documento, sino solamente atenernos al rigor gramatical del mismo. Lo que ocurre es que a las 14:13, 2 horas después de esta orden de libertad, se envía la misma orden de ingreso del día anterior, que no constituye una contraindicación a la libertad que se había ordenado 2 horas antes. Porque el rigor en la redacción y en el lenguaje utilizado por la magistratura, cuando se trata de enmendar, corregir o rectificar algún fallo judicial, alguna resolución, se expresa de manera demasiado clara y lo dice en esos términos. Como una aclaración. Aclaración, se rectifica, se modifica, se deja sin efecto. Yeah. No deja lugar a la creatividad de cualquier individuo. Y por otra parte, quiero puntualizar en lo siguiente: el eventual incumplimiento de una orden judicial, en nuestro caso como empleados públicos, hace que incurramos en el delito de desacato. Déjeme para entender bien, director, eso. La orden que llega a las 14:13 horas del mismo día en el que llega la liberación, ¿verdad?, no dice que es una rectificación de esa liberación para que el personaje sea reingresado. No aclara que ya. Pero usted nos explicará que los procedimientos no funcionan como uno se los imagina finalmente, ¿verdad? Pero si a mí me llega esto, le llega a la misma persona, a personas distintas, porque si eventualmente yo veo que hace 3 horas atrás me llegó una cuestión distinta y ahora por lo menos me parece raro. No funciona ahí agarrar el teléfono y preguntar, no funciona cuestionarse y decir, aquí está pasando, ¿podría estar pasando algo raro? No funciona porque era el documento idéntico, es el mismo emitido 24 horas antes para el ingreso del sujeto. Ya, ¿y ustedes asumieron que eso podía ser un error entonces? Nada explica, bueno, el error
insisto, tendrá que ser establecido en el propio sumario del Poder Judicial, los eventuales errores cometidos por nosotros, que yo a priori los descarto, pero tampoco puedo involucrarme más allá porque en definitiva yo puedo ser el día de mañana el que va a sancionar ese sumario, por lo tanto tampoco puedo decir que meto las manos al fuego, como lo he dicho en otros medios, por nadie, pero insisto, acá hay un derecho a réplica, hay un derecho a la defensa, hay una presunción de inocencia respecto a las garantías del debido proceso para quienes pueden ser inculpados o encausados respecto de aquello. Pero también quisiera puntualizar, si me permite, muy brevemente, contexto general del establecimiento al cual nos estamos refiriendo. El establecimiento Santiago 1 es, por excelencia, la cárcel que concentra exclusivamente imputados en Santiago. Y es la segunda cárcel con más presos en todo el país. Tiene casi 6.000 internos, 5.900 y fracción. Tiene un flujo de entrada y salida enorme y solo en materia de otorgamiento de libertades cotidianamente es de un promedio entre 50 a 60 personas. El flujo administrativo interno es controlado por la Oficina de Estadística. Es allí donde se desarrollan estas operaciones. El personal tiene destrezas y tiene experiencia que le permite distinguir en lo cotidiano respecto de aquello que podría ser llamativo y aquello que realmente forma parte de lo rutinario y de lo que puede permitir descartar o generar o no generar ciertas sospechas. Y esto no fue llamativo. Y esto no fue llamativo para el personal porque nuestro personal es personal que, bueno, yo lo digo desde la buena fe, actúa con rectitud, es gente proba, somos empleados públicos, pero no aceptamos ser a priori tampoco ser tratados como corruptos cuya hipótesis se trata de instalar sin ningún indicio. Es una irresponsabilidad y una falta de respeto que traten al personal de gendarmería de corruptos a priori sin tener cómo demostrarlo. ¿Pero quién está intentando en este caso instalar esa... En distintos momentos hemos escuchado este tipo de expresiones de distintos actores. Probablemente yo lo trato de atribuir incluso a veces a nivel de severo desconocimiento del mundo carcelario, de cómo opera, y yo los invito cordialmente a ustedes, como a cualquier otro actor público que se interese de manera genuina por lo que pasa en nuestro país, a conocer nuestras cárceles. Quedan cordialmente invitados ustedes mismos en este panel, cuando quieran, los acompaño a cualquier cárcel porque ustedes van a ver y van a encontrarse con un choque, con una realidad muchas veces desconocida y que los reportajes son incapaces de reproducir en su plenitud cuando nos enfrentamos a una atmósfera muy especial y que habla de el sacrificio que nuestro personal hace en inferioridad numérica, en un mundo muy potente, la psicología de la cárcel, la infraestructura, y aprovecho con todo el respeto del mundo, de mandar un saludo al personal de la Penitenciaría de Santiago, la cárcel más emblemática del país, que mañana cumple 182 años de funcionamiento ininterrumpido desde el año 1843 que está funcionando, está al lado y es la única que supera a Santiago 1 en el contexto que estoy realizando, porque tiene casi 7.000 internos hoy. Director, déjeme preguntarle esto, al margen de este debate respecto de la comunicación entre el octavo juzgado de garantía de Santiago y la cárcel en cuestión. La Fiscalía ayer decía que, entre otras cosas, está poniendo ojo, está investigando a los dos sujetos que esperaron afuera a Osmar Ferrer de la cárcel y que lo que quiere determinar es cómo se pudo haber comunicado el recluso con esas dos personas que lo estaban esperando a la salida, es decir, cómo sabían ellos que él iba a salir a la hora en que finalmente salió y finalmente lo acompañan caminando fuera del recinto. Si hubo una comunicación vía telefónica a través de algún celular del reo con personas fuera de la cárcel. Qué bueno que me lo pregunta. Se produjeron durante la jornada, de acuerdo a nuestros registros y que han sido verificados, 36 libertades. Los dos sujetos que esperan a Ferrer fuera de la unidad, cuyas identidades están en mi poder y que han sido entregadas, son dos sujetos que salieron dentro del grupo de las libertades que se otorgaron dentro del mismo rango horario. Por lo tanto, ellos se mantenían en las inmediaciones del recinto y acompañaron al sujeto en su desplazamiento. Yo no puedo entonces explicar más allá qué afinidad intramuro ellos desarrollaron, que finalmente en horario nocturno lo acompañan en el desplazamiento, pero los sujetos provinieron del interior de la unidad. No son personas que, no eran externos que de acuerdo venían a la hipótesis que se ha querido construir, además se diga claro que estaban concertados y que hubo alguna comunicación telefónica o de otra manera que les permitió coordinarse. Por lo tanto, no hay antecedentes de que Osmar Ferrer haya utilizado un aparato telefónico al interior de Santiago 1. No hay ningún indicio de que en el módulo en que permaneció, porque hemos revisado incluso ese aspecto. ¿Dónde estuvo Ferrer durante las 24 horas y fracción que estuvo en Santiago 1? Siempre en el mismo módulo, en el módulo 4. Y
De hecho, se le separó de los compañeros de causa y hasta ahí puedo llegar. ¿Ah? Pero no existe ni se ha comprobado que tuvo acceso a teléfono. Estamos conversando. Sí, solo me queda una duda, porque en el comunicado que emitió Gendarmería hace referencia a que él salió a las 20 horas con 40 minutos, pero hay un video que lo muestra a las 20 horas con 38 minutos ya fuera de la cárcel. Hay como un limbo ahí de 2 minutos. ¿Esto tiene que ver con que en el comunicado se redondeó la hora en que salió? Es probable, pero para los efectos de esta investigación no es lo relevante. En definitiva, cuánto dura el desplazamiento, la caminata, tratándose por lo demás el establecimiento de un edificio enorme. Quienes nos desplazamos al interior de las cárceles podemos constatar que Santiago I, al igual que el promedio de las cárceles concesionadas hoy en Chile, son enormes edificios y por lo tanto esa diferencia de 2 minutos probablemente da cuenta de la caminata del sujeto. Estamos conversando con el director subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez. Director, ¿dónde cree usted que pueden estar los problemas? Se lo voy a preguntar directamente. Del Poder Judicial en relación con estos casos. El sumario administrativo interno del Poder Judicial determinará dónde están sus nudos críticos. Pero usted tiene una relación cotidiana, ¿sí? ¿verdad? Que viene justamente de subordinación, pero que también viene de una cuestión cotidiana de funcionamiento de oficios que van, oficios que vienen, libertades, etcétera. Todo esto que estamos describiendo en el caso de usted. ¿Se ha hecho la idea de que puede haber ahí algún problema que se hace necesario corregir? Me he hecho muchas ideas, pero como se trata de comportarnos y de preservar las buenas relaciones y de mostrar respeto en todo minuto por un poder del Estado, no es imprudente referirme a esas ideas y sobre todo nos anima a seguir trabajando en conjunto, en armonía con el Poder Judicial y no corresponde que yo me esté refiriendo a cuáles son sus problemáticas internas, más bien tengo que revisar conjuntamente con mis equipos, dónde pueden estar nuestros propios nuevos críticos en materia de procedimiento para ir siempre estando a la altura de los nuevos desafíos. Perfecto, pero en el fondo uno se puede imaginar que si ustedes se sentaran en una misma mesa a trabajar, usted tiene claro dónde están las deficiencias de ellos, así como ellos pueden tener claro dónde está la suya y armar una cuestión que funcione, porque aquí de estarse tirando la pelota entre uno y otro tampoco aporta en definitiva, ¿no? Nosotros no hemos tirado ninguna pelota. No, lo digo en términos públicos, eso es lo que la gente está percibiendo. Ah, claro. Pero lo que la gente al final del día yo creo que tiene que percibir y lo que nosotros hemos expresado en todo minuto con mucha calma es que vamos a seguir adelante con una de nuestras labores esenciales, 24/7, que es colaborar con el sistema de justicia sin estar cuestionando permanentemente esto, sino que de manera disciplinada. Y yo creo que la gente finalmente valora que nosotros nos concentremos y nos aboquemos a la tarea. Director, ¿tiene antecedentes respecto de que la verdadera identidad de esta persona en realidad sería Carlos Alberto Mejía Hernández y que Osmar Ferrer sería un alias que habría entregado al momento de ser detenido y que eventualmente pudo haber ingresado y salido de la cárcel con una identidad falsa? No tengo antecedentes al respecto. ¿Ningún antecedente? Ninguno. ¿El tribunal tampoco se lo ha comunicado a Gendarmería? No lo tengo. El Ministerio Público está ejecutando diligencias desde que tomamos conocimiento de esta situación y confiamos en que todos estos aspectos van a ser incorporados, evaluados, analizados por la autoridad y en definitiva conoceremos cuando correspondan los resultados de dichas diligencias. Por último, déjeme preguntarle, director, ¿qué lección o aprendizaje cree usted que se puede sacar, no necesariamente Gendarmería, sino que en términos generales, institucionales, de este episodio? Estamos con necesidades de seguridad que merecen un enfoque especial en categorías diferentes de sujetos de interés vinculados a bandas criminales y crimen organizado. Yo creo que el aparato público, y en este caso un servicio público de Gendarmería, cuya una de sus objetivos esenciales tienen que ver con la seguridad, tiene que estar en una permanente revisión de sus procedimientos, ajustándonos, en eso estamos. Estamos avanzando fuertemente en materia de inteligencia penitenciaria y de investigación criminal por lo demás, ajustando los procedimientos de seguridad al tenor de los tiempos y desde esa perspectiva yo creo que en definitiva como el proceso de aprendizaje
es interminable, vamos a sacar lecciones que nos van a servir desde el punto de vista práctico. Y en materia de corrupción, director, también están levantando ahí alertas, estándares, procedimientos, cambios en el fondo de cómo opera, porque estamos hablando hoy día de instituciones que algunas están, y hay casos, hemos visto casos en Gendarmería, pero estamos viendo también casos en las Fuerzas Armadas, en el Ministerio Público, en la justicia, etcétera. Este cambio, esta incorporación de nuevos delitos de los que usted mismo da cuenta en la necesidad de futura, también obliga a tomar acciones en esa dimensión. Por supuesto, Gendarmería tiene sus propios mecanismos internos, tiene focos investigativos, una coordinación habitual con las policías y con el Ministerio Público, y cada vez que nosotros conocemos de hechos irregulares que puedan constituir ilícitos al interior de los establecimientos, se investigan, se denuncian, y en el caso de nuestro personal ya conoce las reglas del juego y estamos procediendo con total imparcialidad y rigor al respecto. Muy bien, queremos agradecerle estos minutos de conversación. Muchas gracias por estar aquí. Rubén Pérez, director subrogante de Gendarmería, por acompañarnos en Infinita. Muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a ustedes por director. la invitación y hasta pronto. Son